Se cumple 8 años de lo ocurrido en este año 2009, cuando, a decir del presidente Evo Morales en su Twitter de hoy, se cumplen 8 años de que, a decir de él, la policía frustró un plan separatista que pretendía ser ejecutado por una célula terrorista, a su juicio incitada por algunos políticos de Santa Cruz para dividir Bolivia. Como hoy, 2009, policía frustra plan separatista de célula terrorista incitada por algunos políticos cruceños con objetivo dividir a Bolivia, dice el presidente Evo Morales. Y aquí lo interesante es que, hola, buen día, hola Pedro. Lo interesante es que el juicio que se lleva a cabo, ese sainete, ese juego, si fuera en tono jocoso, vaya todavía a tener algún sentido, pero no tiene absolutamente nada de jocoso. Yo quiero decirles que el juicio no es por separatismo. Consecuentemente, todo lo que dice el presidente Evo Morales con relación a esto no es ni más ni menos que otra tontera de aquellas de las que ya nos tiene acostumbrado. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buen día Marisol. Ya no voy a contestar más saludos, discúlpenme, porque sí preguntas, pero ya no saludos porque no quiero interrumpir lo que estoy haciendo. Quiero ponerlos en antecedentes del asunto porque probablemente soy la persona que más ha estudiado y ha trabajado el asunto. Este libro, que solamente ya lo encuentran en Kindle y en Amazon, este libro que está aquí en mis manos, que se me mojó en una desafortunada situación y que está en muy mal estado físico, pero que todavía es válido. Quiero decirles que desde el año 2008 el gobierno venía con una fuerte carga, con una muy fuerte carga de una lucha muy frontal con la media luna, etcétera, etcétera, y decidió encontrar una manera de asestar una victoria política y militar en el Oriente. Era posible hacer una especie de guerra como la que se planteaba el gobierno para derrotar de manera definitiva al Oriente. Y mucha gente pisa el palito. Gracias, Norma. Gracias que lo estés compartiendo. Gracias. Mucha gente pisa el palito. Fíjense que se hacen las tomas de las instituciones en Santa Cruz, en lo que desde mi punto de vista además me generó a mí en lo personal problemas, porque cuando yo me opuse a la toma de las instituciones públicas, es decir, las instituciones del Estado fueron tomadas por grupos de la Unión Juvenil Cruceñista infiltrados por gente que luego, después de eso, se pasó al MAS, entre los que estaban Aldunate, entre los que estaban Chichi Pérez, en los que estaban varios de aquellos violentos que finalmente le hicieron tanto daño a Santa Cruz y que nosotros lo marcábamos desde el comienzo en el programa. Gracias, Carmen. Desde el comienzo lo marcábamos en el programa y decíamos: señores, estos Aldunate, Chichi Pérez, este otro, le están haciendo mucho daño a Santa Cruz. No los dejen formar parte de ninguna brigada, de ninguna cosa de esta. Pero al final lo hicieron, y todos ellos fueron los que tomaron las instituciones públicas en septiembre del 2008, cuando todo iba muy bien, una huelga de hambre por los 2/3, etcétera, etcétera. Y cuando uno acuerda, se dispara todo, se toman las instituciones y el gobierno celebró y festejó. Porque mientras aquello ocurría, mientras todo estaba conflictuado, el gobierno desde Riberalta comienza a planificar su ingreso a Pando. Buen día, Albert. Comienza a planificar su ingreso a Pando
y se da la primera derrota política porque detienen al gobernador Leopoldo Fernández. Y en Santa Cruz, fundamentalmente, que era donde más instituciones tenían tomadas, don Rubén Costas no le queda otro camino, ningún otro camino que el de entregar y devolver las instituciones que ni siquiera él había tomado. Y eso es lo que yo llamo la primera derrota del movimiento de la Media Luna, y esa es una grave derrota en lo político. En el mes de octubre llega a Santa Cruz Eduardo Rocha Flores. Eduardo Rocha Flores, traído por el gobierno, ya comprobado, en mi libro lo he constatado, no hay respuesta coherente de ellos, absolutamente. Aquí yo tengo llamadas telefónicas registradas y marcadas desde el teléfono de Raúl García Linera conversando con Eduardo Rocha Flores. Y entonces, en fin, Eduardo Rocha Flores llega primeros días de octubre, menos mal que no llegó en septiembre o antes de septiembre, porque hubiera sido una masacre, que era lo que se pretendía. Estaba Villavargas también, un hombre que trabajaba para los dos lados, que trabajaba con el gobierno. Eduardo Rocha fue seguido de manera permanente por la gente del gobierno desde que llegó. Aquí están los documentos que lo prueban. Las reuniones de Eduardo Rocha Flores, la reunión se realizará en oficina del Comité Cívico encabezada por Branko Marinkovic y el periodista europeo Eduardo Rocha de Prensa Internacional. Hay varios otros de Luis Clavijo. Estos son informes de Luis Clavijo. Luis Clavijo, que entiendo está muy mal de salud, pésimamente mal de salud en este momento, en un mal bastante complicado, pero en fin, hay una serie de elementos que dan a probar que Eduardo Rocha Flores lo trajo el gobierno nacional. Pero fíjense cómo es la cosa. Antes de la llegada en el mes de octubre de Eduardo Rocha Flores viene por primera vez, después de su salida el año 1971, viene por primera vez a Bolivia el año 1995, estuvo en Santa Cruz, renovó su cédula de identidad a nombre de Eduardo Rocha Flores el 3 de enero de 1995, cédula de identidad que tenía una validez hasta el año 2001. En el año 2007, Eduardo Rocha viene ya convocado por gente del gobierno gracias a la participación de Adán Justiniano, que lo conocía a Eduardo Rocha de cuando habían estado en Hungría. Ya lo conocía, y entonces Adán Justiniano es un exalcalde de Buenavista por la ADN, pero que había estudiado en la Unión Soviética. ¿Sí? Gracias, Mariana. Sí, pronto voy a volver, no te preocupes, te agradezco mucho. Él era de ADN, pero había estudiado en la Unión Soviética. Él le cuenta a Walter Chávez que tenía un amigo de estas características, y viene Eduardo Rocha Flores, lo mandan a Adán Justiniano, va hasta Hungría, habla con su amigo Eduardo Rocha Flores, el ya conocido mundialmente Chico, que había sido un periodista famoso porque trabajando en medios de comunicación se va a la guerra de los Balcanes y deja el lápiz, deja la pluma y la cambia por el fusil y se mete a pelear en esa guerra famosa de los Balcanes y llega a tener un grado importante en el ejército de los croatas. Y aquí hay una cosa interesante.
viene a Bolivia el 17 de abril en realidad viene a Bolivia en abril del año 2007 y cosa curiosa, consigue un carnet de identidad, se saca un carnet de identidad con el nombre de Jorge Hurtado Flores. Saca su carnet de identidad con el nombre de Jorge Hurtado Flores, que es este carnet de identidad que ven ahí, con el nombre de Jorge Hurtado Flores, con una característica muy especial. El número 1251746 es un número que corresponde a Potosí. Y en Bolivia, los policías especialistas en cédulas de identidad sabían perfectamente si un carnet correspondía o no a Santa Cruz o a Potosí. Entonces nadie con un número que corresponda a Potosí podía haber nacido en Santa Cruz. Y sin embargo le dan el número 1251746 de Potosí a una persona nacida en Santa Cruz, provincia de Andrés Ibáñez, 31 de marzo de 1963. 1963. Lo interesante de todo esto, lo muy interesante de todo esto, es que Eduardo Rocha Flores parece que tenía un amor reverencial por su madre, a la que cuyo apellido siempre lo ponía en sus documentos de identidad, por más falsos que fueran. Así ustedes lo pueden encontrar, Eduardo Rocha Flores, que en realidad pertenecía a un carnet de identidad, al nombre de un pariente de él que había muerto hacía algunos años. Con este nombre de Jorge Hurtado Flores, sacado el carnet de identidad como con el número potosino, o sea, todas esas ilegalidades, logra Eduardo Rocha Flores, logra volar a Cochabamba. Aquí está el pasaje, aquí está la copia del pasaje. Logra que la embajada venezolana, que era la embajada que financiaba al gobierno nacional, logra que la embajada venezolana le financie un viaje a Cochabamba. El único lado que hemos encontrado, el único tramo que hemos encontrado de Cochabamba. Y cuando el gobierno nacional comienza a investigar a Jorge Hurtado, hay un montón de Jorge Hurtados en Santa Cruz, y digan ustedes la casualidad que yo presento el documento de la colilla del vuelo en Aerosur, pagado por la embajada venezolana, y nunca más el gobierno, el gobierno convocó a ningún Jorge Hurtado Flores, nunca a ningún Jorge Hurtado, nunca más. ¿Por qué? Porque les descubrimos el asunto. Por otra parte, hemos encontrado documentos de que los pasajes en algún lado de Europa también fueron pagados para Eduardo Rocha Flores por gente del gobierno venezolano. Pero lo cierto es que Eduardo Rocha Flores se viene a Bolivia en octubre del año 2008, y él en noviembre del año 2008 le dijo a su amigo András Quepes: a mí me han llamado de Bolivia porque en Bolivia la situación está muy mala, no nos quieren dar autonomía, no nos quieren dar federalismo. Y aquí lo interesante de esto es que este hombre que dice: me llamaron de Bolivia desde las gobernaciones, me buscaron desde la oposición, cuando está hablando con Quepes en septiembre del 2008, no se refiere a los hechos que estaban ocurriendo en el 2008. Por eso es que yo sostengo que esta es una entrevista un tanto forzada, o una entrevista que no guarda relación. Es casi una declaración en artículo mortis,
una declaración artículo mortis donde no dice la verdad Eduardo Rocha Flores. Lo cierto es que Eduardo Rocha se viene a Bolivia, está desde octubre del 2008, está todo octubre, todo noviembre, todo diciembre, todo enero, todo febrero, marzo, y lo detienen en abril. Tiene relaciones y contactos con mucha gente, es cierto, es evidente. Él logra ser introducido por algunas personas como el hombre que los iba a salvar de la debacle. Nunca habló de separatismo cuando estuvo por la gente con la que yo he conversado, solamente con algunos dijo, no, si es necesario nos dividiremos. Pero cuando él intentaba hacer todo esto en la primera reunión, porque hay que reconocer, él iba a los lugares donde se armaban las reuniones, y esto yo no tengo por qué esconder a nadie, él iba a las reuniones donde se armaban las estrategias contra el gobierno para arrancarle mayores demandas. Él estaba presente, él ha ido a la famosa torre, que era el lugar donde se juntaban los empresarios, intelectuales, gente de las logias. Eso es evidente, eso no hay por qué negarlo ni hay por qué esconderlo. Pero Eduardo Rocha Flores pretendió armar una brigada de autodefensa en Santa Cruz, incluso hizo un documento para la autodefensa, y parece que se le fue de las manos. Porque este asunto hablaba de la posibilidad de enfrentamientos en la ciudad, casa por casa, y ahí la gente comenzó a asustarse y comenzaron a abandonarlo a Rocha, y Rocha se dedicó a la joda, se dedicó al trago, se dedicó al puterío, se dedicó a todo lo que ustedes quieran, menos a lo que debió haberse dedicado. La gente del gobierno con la que él tenía contacto por la vía del capitán Andrade, que por la vía de Ignacio Villavargas, y que tenía contacto a través del propio Raúl García Linera, con los que conversaba, comenzaron a preocuparse porque el famoso separatismo no avanzaba, porque la famosa intención de derrocar al gobierno no cuajaba, no tenía efecto. Rocha incluso a lo último se planteó la posibilidad de hacer una cuestión simplemente de autodefensa, y cuando vio que iba fracasando, cuando vio que nada de esto le salía bien, decide irse de Bolivia. Esto de irse de Bolivia no es un invento mío, es una declaración de Mario Tadic, donde dice nos íbamos a ir porque las cosas no estaban bien, y resulta que el gobierno se entera que Eduardo Rocha se quería ir. Si el gobierno le permitía a Eduardo Rocha irse, con seguridad hubiera estado en problemas, porque Rocha no era un hombre, por lo que se veía, no era un hombre muy leal, no era un hombre muy serio, y seguramente hubiese ganado mucho dinero haciendo un libro, porque también escribía, pero escribiendo un libro en el que diga cómo me contrataron de Bolivia para armar un movimiento separatista, por ejemplo, y la cosa le hubiera salido muy mal al gobierno boliviano, ¿sí? A tal punto que el 16 de abril en la madrugada la policía decide el gobierno que la policía entre. Justo ese día el presidente Morales se va a Venezuela, y cuando llega a Venezuela deja en el aeropuerto, llegando allá está reunido con Castro y con Raúl Castro y con el presidente Chávez, y le dice
hemos derrocado un movimiento separatista de mercenarios húngaros, y él sabía absolutamente todo, porque claro, porque lo habían informado así, pero además han podido detenerlos en la calle el día anterior, pero no lo querían a Rosa vivo, lo querían a Rosas muerto. Y el gobierno que lo trajo tenía que matarlo, así que entran al Hotel Las Américas y asesinan a Eduardo Rosa Flores, a Arpad Magyarossi y también a Michael Martin Dwyer. Quedan vivos Mario Tadic y Eloy Toazó, que fueron arrestados en el proceso investigativo. Y dice, lo curioso es que dicen que, claro, él le dice a Chávez: yo dejé la orden que se intervenga. Te lo voy a leer el texto completo de qué fue lo que dijo. Evo Morales dice: ahorita les digo qué dijo el presidente Evo Morales cuando... Aquí está. Día domingo, Red Patria Nueva, Canal 7, he anunciado que tal vez tengamos días contados. Dice esto al llegar a Venezuela, flanqueado por Raúl Castro y Hugo Chávez Frías. He anunciado que tal vez tengamos días contados. Yo tenía información de los mercenarios internacionales que estaban en Santa Cruz. Es decir, el gobierno sabía, pero no hizo nada. No hizo nada por detenerlos y decidió matarlos. Cuando el día martes promulgamos la ley transitoria electoral y al día siguiente, ayer en la madrugada, aparecen atentados, yo tenía alguna información de que estaban preparando algún atentado. Sin embargo, el día de ayer dejé instrucciones precisas al vicepresidente de la República, mediante el vicepresidente al comandante de la Policía Nacional, a hacer un operativo a detener a estos mercenarios, y esta madrugada me informaron que ha habido una balacera, un tiroteo de media hora en un hotel de la ciudad de Santa Cruz, donde han caído 3 extranjeros, 2 detenidos, y son las primeras informaciones. Coincide con la primera información que yo tenía y era atenta en la vida del presidente, del ministro de la presidencia y del Evo Morales. Las primeras informaciones son de agentes húngaros y algunos bolivianos, y esto es lo que en la FEXPO, en una tienda de cotas, armamento sofisticado. Por supuesto, metieron bombas y balas, resistieron. Yo, sabiendo que la policía, por su gran operativo de detenerlo, de acabar, esta es la forma en la que habla, yo lo he copiado textualmente. Por supuesto, metieron bombas y balas, resistieron. Yo, saliendo a la Policía Nacional por su gran operativo de detenerlo, de acabar con esos mercenarios. Algo que nos hemos informado, claro, nosotros sesionamos en el lago Titicaca, pidió apoyo para la candidatura de Maravillas del Mundo, Chávez le dijo que Bolívar estuvo ahí. Hemos estado en un gabinete ampliado entre ministros, viceministros viajando, lo que ya había hecho seguimiento a esta reunión ampliada de gabinete. Informaron que hemos recibido, es decir, que no me equivoqué en decir el día domingo cuando comenzamos por teléfono, presidente, se dirigía a Chávez, que posiblemente algunos tengamos los días contados. Ahora desbaratamos, espero que me hagan otros grupos. Es decir, Evo Morales hablaba muy mal, en esa época hablaba peor de lo que se habla ahora, pero esto es interesante. Él sabía que lo estaban siguiendo, teóricamente. Yo también creo, porque creo que él estaba informado de la llegada de este grupo de gente y de cuál era el desempeño que tenían. Yo di la orden de detener a los mercenarios. Han podido detenerlos porque los mercenarios andaban por la calle tristes y solos todo el día y nadie les decía ni les hacía nada. Aquí hay otra cosa que es interesante. Dice, cuando hicimos la reunión en el lago Titicaca, y esto yo quiero que ustedes lo noten. El presidente Morales dice, me hicieron un seguimiento a la reunión del lago Titicaca y resulta que unos 25 días después de muerto Rosa, el Ministerio Público da
da a conocer un video donde hay una borrachera en la casa de Villa Vargas. Y Eduardo Rosa dice, carajo, no haber sabido yo que estos se reunían ahí, que hubiera mandado uno o dos de estos de submarinos, de buzos, y por debajo del agua le ponía una bomba y los hacía volar a toditos. Y el presidente dice que intentaron matarlo. O sea, Eduardo Rosa Flores estaba contando que si él se hubiese enterado, estos son los que se llaman los famosos delitos imposibles, porque no había posibilidad de que Eduardo Rosa le haya puesto la bomba o intente hacer el atentado, porque resulta que probablemente estaba borracho, no se enteró que ellos se reunían y dice, no haberme enterado, pero Evo Morales asume que lo quisieron matar por un si yo me hubiera enterado. ¿De acuerdo? La cosa es que se hizo el operativo, el operativo, fue una masacre. En la habitación 456, en la de Michael Dwyer, había un hoyo de disparo. En la 457, 3 orificios en la pared cerca de la cama. En la habitación 458, en la de Eduardo Rosa, 10 orificios de bala alrededor de donde quedó el cuerpo. No queda una sola muestra de que se haya hecho un disparo desde adentro. Y él dice, dispararon, metieron bombas, tiraron esto y tiraron los otros. Y resulta que no hay una muestra de que haya habido un disparo desde adentro. En la habitación 455 se encontraron 8 hoyos o perforaciones, 6 en la pared al lado de la cama, una en el televisor y otra en un cuadro. Otras habitaciones como la 454 y 453 había manchas de sangre y disparos en el baño. Tadic y Toazo no recuerdan haber escuchado el grito alto policía antes de la explosión. Estaban durmiendo y fueron despertados por la explosión. Se sabe que los asesinados fueron heridos y luego los dejaron morir en el informe. En el hotel, quiero decir, los informes hablan de anemia aguda y quien muere en el instante no muere por tal situación. Informes forenses aseguran que Maggia Rossi murió ahogado en su propia sangre. Lo raro de este asunto, en la zona del hotel habían 5 hospitales, aunque ustedes no lo crean, en la zona del hotel habían 5 hospitales y no los llevaron a ninguno de ellos. Cuando la policía entró, apagaron las cámaras de vigilancia que tenía el hotel. Este es el documento donde dicen que estaban las cámaras de vigilancia del hotel. Dice Toazó, la tarde anterior al operativo bajé a recepción del hotel, pues en mi habitación no había señal Wi-Fi. Allí vi a 2 extranjeros que llamaron mi atención por su acento y lenguaje corporal. Claramente eran militares. Yo me senté en uno de los sillones y puse en la mesa mi notebook, cenicero y mis cigarrillos Camel. Esto me confirma que por lo menos uno de ellos participó en la noche por la frase, ah, tú eres el que fuma Camel. O sea, los que estaban ahí sabían quiénes eran. Es decir, participaron venezolanos en el operativo. Lo que comprueba que el gobierno sabía que estaba preparando y preparaba el operativo. Por otra parte, otro grupo de vigilancia que ya desde el Hotel Asturias mantenía el control desde una vagoneta café con vidrios ahumados y barras cromadas, puedo reconocerla, durante el mediodía del 15/04/2009 intercepta a Rosa y a mí en la Monseñor Rivero, bajo un hombre alto, delgado, etcétera, con cámara y una mujer como si fueran de televisión y entrevistan a Rosa acerca del atentado a la Casa del Cardenal. Según comentó Rosa, debían ser parte del grupo operativo venezolano que según él se alojaba en el Hotel Bugambillas. Igual mencionó que había otro grupo desde una casa particular, operaba en un container que usaba para intercepción de teléfonos pinchados. Quizás la mujer que no pudo identificar durante mi secuestro sea la misma. Esto fue una carta que me escribió a mí, de su puño y letra,
cuando nosotros trabajamos en televisión con Melvi, se la entregó a Melvi firmada, puño y letra, huellas dactilares, etcétera, etcétera, etcétera. Este documento es importante, sé que no lo pueden leer, pero dice: Rosa en varias ocasiones se jactó de no temer nada y a nadie, pues era amigo de Raúl. Incluso mencionó haber estado juntos en algún curso, supongo que se refería a Rusia. Además de ello, decía tener buenos contactos con un capitán y un coronel y otros altos funcionarios. Por ejemplo, una noche nos saca del hotel, pues de La Paz le avisaron que llegarían 5 equipos de inteligencia con la orden de encontrar lo que sea para tapar la noticia de Santos Ramírez. Al poco rato recibió otra llamada y nos sube al vehículo diciendo que el coronel confirmó el aviso. El caso de Santos Ramírez fue el asesinato del ingeniero O'Connor, cuando el famoso negociado de la planta separadora de líquidos. Hay otra noticia, me dice. Creo que hay otra noticia que tocar. Bueno, cambiate, vos sos seguidor, cambiate, anda a mirar Radio Patria Nueva y después volvés. No hay problema. A mí no me estorba. Yo me parece que esto, después de tantos años, es bueno recordarlo. Si a vos no te parece, creo que tenés todo el derecho del mundo de salirte. Lo que no vas a lograr es que yo cambie, que yo vaya por otro lado. Entonces, como les digo, aquí hubo un asesinato. Esto es un genocidio, más de 2 personas y a bala y de la manera que fueron, es un genocidio. El gobierno no sabe cómo, el gobierno no tiene idea cómo evitar estos problemas. No tiene absolutamente ninguna manera de evitar este problema. No sabe cómo probarlo. Es difícil probar un delito imposible. El llamado juicio por terrorismo no tuvo futuro nunca, porque los únicos actos de terrorismo que hubo en este asunto fue la bomba en la casa del cardenal, colocada por gente del gobierno. Se probó, los testigos lo vieron a Andrade y la vieron a la policía Marilyn en la zona, que estaban en un vehículo que curiosamente, gracias Gladys, curiosamente el vehículo era idéntico a un vehículo que fue del padre de Juan Ramón Quintana. Lo que hubo en el caso Rosa fue una celada o una trampa tendida desde el gobierno para ver cuántos cruceños caían en ella. Rosa vino traído por el gobierno, que le proporcionó entidad falsa para tratar de armar un movimiento separatista y no pudo. No hubo quien pise el palito y decidió hablar, cambiando de planes, un sistema de autodefensa, cosa que tampoco le funcionó y fue abandonado por quienes lo habían acogido. Hubo cruceños que cayeron en sus engaños de la autodefensa y decidió irse. El gobierno, reitero, no podía permitir que se vaya y decidió asesinarlo. Ese es un hecho. Sobre esto no se ha investigado y es muy fácil llegar al fondo de este asunto. El gobierno apunta a tener sentenciados que lo liberen a futuro de juicios de lesa humanidad por genocidio, por violación de derechos humanos, y de ahí su insistencia en tener culpables aun cuando no hayan probado nada. Es un asunto complicado para el gobierno porque los que están afuera, Marcelo Sosa y el capitán Laguna, por dar 2 nombres, afirman que esto fue armado por el gobierno. Sosa fue parte fundamental en la acusación. Él, en un escenario, hablando en un escenario diferente, no va a ser muy cómodo para el gobierno. El fiscal Sosa vive en Brasil. El fiscal Sosa extorsionaba gente. Armaron una cosa espectacular, corrupta pero espectacular. El que pone 80.000 se salva del juicio. El que no pone 80.000 está listo. En el caso de Zvonko Matković, que en algún momento incluso
se molestó conmigo, pero después entendió que era mi trabajo. Zvonko Matković pagó primero 80.000 y después le pidieron más. ¿Quiénes participaron en eso? El fiscal Sosa y Carlos Alberto Subirana Suárez, que luego, después de algunos años, termina siendo candidato a diputado por el movimiento al socialismo. El fiscal Sosa lo denunció a Subirana y lo denunció a Clavijo, que entiendo Clavijo está muy enfermo, reitero, y que en algún momento Carlos Subirana, temiendo de que lo citen como testigo del juicio para que hable del tema de las extorsiones, habiendo gente ahí que fue extorsionada por él, terminó yéndose a Brasil, pero tuvo que volver porque no lo convocaron y no sé por qué no lo han convocado. Hay evidentemente 6 personas que se inculparon y yo solamente me voy a quedar con la declaración de Gelafio Santisteban, quien el día de inculparse dijo: este es uno de los días más tristes y dolorosos de mi vida, porque he tenido que declararme culpable de un hecho y de un delito que no conocí solo para salvarlo a mi padre. Toazó y Tadic se declararon culpables y cuando llegaron a Europa no reconocieron haber cometido delito. Yo no soy quien además para juzgar a esta gente. Después de todo lo que han pasado, habría que estar ahí para saber cómo fue el asunto. Pero ya les digo, el asunto es complicado, el asunto es duro, el asunto no va a tener... Si de la ley y de la justicia dependiera, esta gente tendría que irse a su casa y debieran ser también he encontrado de los papeles de Wikileaks. Yo les digo que lo he seguido, el asunto de los Wikileaks. Aquí está. Hay un asunto interesante que fue publicado. Un analista de Wikileaks muestra cómo Estados Unidos patrocinó el separatismo, dice el analista de Wikileaks, y resulta que no hay nada, absolutamente nada, que demuestre que en 14.000 documentos, se pruebe una cosa de la que habla, gracias Juanjo, no hay una sola cosa de la que habla este señor, de que hay 14.000 documentos. Yo debo haber leído 500 documentos de Wikileaks y ninguno da una nota verdadera del asunto de la participación de Estados Unidos en el juicio o en el tema del terrorismo. La estrategia de Estados Unidos debía ser llevada a cabo por un grupo de opositores radicales que debían volar gasoductos para obligar al gobierno a aceptar la separación de los departamentos. ¿A quién se le ocurrió en algún momento tirar bombas para los gasoductos? A Eduardo Rosa. Pero no nos olvidemos que Eduardo Rosa era traído por el gobierno. No nos olvidemos de eso. Eduardo Rosa fue traído por el gobierno, con pasajes pagados por el gobierno boliviano. ¿De acuerdo? Y además tenía contacto permanente con gente del gobierno boliviano, con gente de la embajada venezolana. Eduardo Rosa estaba en contacto permanente con el gobierno a través de Raúl García Linera. Esos son hechos. Son hechos. Nosotros hemos mostrado y no han sido desmentidos nunca los contactos de Raúl García Linera con Eduardo Rosa Flores. Entonces, es muy difícil que te intenten decir una cosa por otra. Es prácticamente imposible que te digan que lo que uno está diciendo no es verdad. Aquí nosotros tenemos un montón de papeles y documentos en los que nos apoyamos para decir esto. Y cuando digo nosotros, el equipo de gente con el que yo trabajé. Eduardo Rosa tenía también aparentemente reuniones y contactos con Luis Clavijo. Entonces la cosa está así. La cosa no es tan difícil.
no es tan difícil. Se imputó a Villavargas al final le dieron plata y después se fue. Hubo una serie de cosas como esta famosa de cómo enseñarle a la gente a hacer bombas, prepárate para el combate final, Santa Cruz libre o opresión, tú decides, explosivos caseros, cómo se hace, apuntá bien, no desgastes municiones, instrucciones para la defensa cívica. Este documento aparentemente corrió en Santa Cruz. El documento aparentemente corrió en algún momento en Santa Cruz, pero fue desechado por todos porque la propuesta de Rosa Flores fue, en todo caso, muy arriesgada, y plantearle a la gente que se pelee con sus vecinos y que ponga en riesgo a los que no tenían nada que ver era demasiado complicado. El gobierno, la persona que dice haber encontrado en Wikileaks, dice, mantuvo problemas electorales en materia de regulación de los mercados, algunas de las medidas eran vetar los préstamos multilaterales. No hay absolutamente nada con relación a este asunto. Pueden buscarlo en boliviatv.bo, sitio internacional 1504-2017. Dice, un analista de Wikileaks muestra cómo Estados Unidos patrocinó el separatismo en Bolivia, y les puedo garantizar que no hay absolutamente nada. He buscado todo lo que se ha podido encontrar y no hay nada. Ahora hay el caso Separatismo 2. El caso Separatismo 2. Hay 14 acusados. No han terminado el Separatismo 1 y se van con el Separatismo 2 y resulta que el juicio no es por separatismo. En fin. Abel Montaño, se repite el delito de alzamiento armado, lo que es cosa juzgada. Está Ruth Lozada, está Jamie Del Boy, está Adolfo Gandarillas, Carlos Guillén, Hernán Z, Hernán Sanqui debe ser, Juan B, no sé quién es, Pedro Llovío, Fernando H, no sé cuál es, Juan Kudelka, Mario H, no sé quién será, Fernando P, ZMF, Luis N, no los conozco a los demás, pero como sea, quiero decir, el caso Separatismo 1 no ha terminado, o el caso Terrorismo 1 no ha terminado y ya le están brincando al segundo, porque es una bonita manera de buscar y conseguir plata para un montón de corruptos que no tienen. ¿Dónde está el infiltrado Walter Andrade? Teóricamente Andrade y otros 2 policías tendrían que llegar a declarar al juicio. Denver Pedraza vive en Santa Cruz, los agentes Vargas, Salinas y Andrade residen en La Paz, han sido propuestos por Alcides Mendoza y ellos no tienen plata para venir al juicio, así que Mendoza tuvo que conseguir dinero para pagarle el pasaje en bus y los van a alojar aparentemente en un hotel de Santa Cruz. Andrade era capitán, miembro de la UTARC, fue sindicado por Villavargas, autoinculpado, sentenciado a 8 años por ser uno de los que colocaron la bomba en la cárcel, en la casa del cardenal. O sea, ahí está claro. Gracias, Carla. Celia, quiero decir. Ahí está claro. Hoy, como hoy, 2009, policía frustra plan separatista de célula terrorista, dijo el presidente Evo Morales, y yo puedo sostener, además lo respaldo en un libro que escribí, que este caso no existió. Lamentablemente fue una mancha de un gobierno que estaba dispuesto a cualquier cosa a fin de lograr una victoria política y una victoria militar. En el 2008 logra su victoria política, en el año 2009 logra su victoria militar y efectivamente a partir de ahí comienza un retroceso, se acabó la media luna y todas estas cosas y comienza a haber un retroceso muy grande de las fuerzas políticas de oposición y esto quedó como ustedes lo ven.
ahora tenemos una especie de resurgir, pero vaya uno a saberlo. Aquí dice Eduardo Díaz, hay poco interés en la comunidad internacional en advertir lo que pasa a Bolivia. Diferente sería si Bolivia tuviera grandes reservas de petróleo, diamantes, etcétera, etcétera. No sé si es eso. Bolivia es un país un tanto sui generis, medio bellaco. Nuestro país es un país medio bellaco para el mundo. Es muy de anécdotas. A mí lo que me preocupa es eso. Nuestro país es un país de anécdotas, que no sale de la anécdota, que no sale del chiste, que no sale de la gracia, que no sale de las soluciones raras, del museo para el presidente, de los negociados absurdos, de los millones de dólares, de los cientos de miles de dólares que se pierden por la corrupción del gobierno, es decir, Bolivia es casi un caso perdido. ¿Ok? Bolivia es casi un caso perdido. Es un país que mientras le vaya bien económicamente, mientras se peleen entre ellos y sus pleitos no salgan para afuera y no amenacen con incendiar el mundo se caga en Bolivia y lo deja ahí. Ya está. Que se pelea, ¿cuál es el problema? Que sea Evo Morales, sea Sánchez Lozada o que sea que sea cualquiera, al final de cuentas es casi siempre lo mismo. Sánchez Lozada, buen gobierno al comienzo, muy mal gobierno después, un estado de violencia tremendo en el año 2003, 2002, 2003, febrero y octubre, sale Sánchez Lozada, viene Carlos Mesa como que resultaba la esperanza, después comete algunos errores, llega un momento en el que Evo Morales lo presiona mucho, decide irse, primero que decide irse, que después quiere no irse, y después que decide irse de nuevo, y después viene la crisis de Sucre cuando los mineros cooperativistas impiden que Bacadíes sea presidente, que Cosío sea presidente, viene Rodríguez Belcé, llama a elecciones, llegó Evo Morales, las gana las elecciones Evo Morales, todos respiramos aliviados porque había democracia y porque las cosas venían de otra manera, y después de nuevo Evo Morales con la Asamblea Constituyente, con la violencia, con los muertos, con la violencia que baja desde el Estado. Esto es permanente, esto es sostenido, es decir, el mundo nos debe mirar y debe decir, ahí están los muchachos divirtiéndose de nuevo. Tengo yo la sensación de que el mundo nos mira y dice, ahí están los muchachos, ahí están los traviesos de Sudamérica divirtiéndose de nuevo, haciéndose giras entre ellos. ¿Qué opina del video donde se los ve a los militares que se maquillan en escena del crimen? A los militares que se maquillan, que maquilan. Todo eso lo hemos mostrado, por supuesto. Armaron. ¿Por qué fueron así? No eran militares, eran policías, te aclaro. No eran militares, eran policías, era la famosa UTARC. Que participó. Yo creo, escuché en la radio el fin de semana que se corrió una maratón para niños, y que la inscripción era con certificado de nacimiento. ¿Y qué puedo hacer yo, Gabriel Illanes? ¿Ah? ¿Qué puedo hacer yo con eso? ¿Ah? Creo que te voy a sacar. Bueno, ya. Listo, ya está. A mí me parece que en nuestro país, lamentablemente, y no lo digo de mala leche, sino que mucho le pelamos nosotros. No somos, lamentablemente para nosotros no somos preocupación del mundo. El mundo nos puede mirar con penita o nos puede mirar con risa. Este es el país que toda la vida le está yendo bien. Fíjate vos, nos estuvo yendo bien. Bolivia, ejemplo de economía, ejemplo de esto, ejemplo de lo otro. Morales decían todo y al final de cuentas, bueno, con el 21060, con las mismas reglas de Sánchez Lozada hace
no sé cuánto tiempo, de Víctor Paz, del 21060, logra mantener un buen estado de la economía en Bolivia, pero resulta que se cae el petróleo, el gas que está indexado al petróleo se cae igual y el país se está yendo a la mierda sin necesidad de nada. Este mes que pasó hemos tenido más ventas por más ingresos por venta de minerales que están en una declinación, una franca declinación, y resulta que esto es muy sencillo. Están los minerales en franca declinación y resulta que el gas vende menos que los minerales. ¿Y entonces cómo entender? ¿Y dónde está lo demás? Ahí están sobreviviendo los empresarios, ahí están sobreviviendo los olleros, que no van a tener nunca libre exportación. Ahí están los azucareros con problemas por la lluvia y porque no los apoya el gobierno. Ahí estamos en todo. Ahí está el gobierno reventándolos a los municipios, diciéndoles, ¿sabes qué? Los municipios se van a hacer cargo del control de la venta de la ropa usada, cuando la ropa usada es una responsabilidad del gobierno nacional porque entra de contrabando. Y sin embargo no importa. Por eso les digo, ya para ir casi cerrando esta primera parte, decirles que lo de Bolivia es anecdótico. Claro, por el caso Rosa se han abierto procesos a Evo Morales y a su gobierno en la Corte Interamericana de Justicia de La Haya, porque en algún momento tendrán que rendir cuentas por la masacre del Hotel Las Américas. Ahora el gobierno no puede estimar el lugar límite de la frontera. Ah, sí, ya lo vi eso. ¿Qué opina de la función que cumplen las Fuerzas Armadas en Bolivia? Yo no sé para qué hay Fuerzas Armadas en Bolivia. No sé cuál es su rol de verdad. Veo muchos militares en la ciudad y cuando toca que vayan a la frontera, y ahí me ligo con la anterior, cuando toca que liguen eso, van y no saben, y ahora estos que decían en Chile, cuando el conflicto con Chile, estábamos dentro de una frontera, ahora dicen, el problema es que son las fronteras indeterminadas. Es decir, no las quisieron charlar con todo, armaron un quilombo de la puta madre. Solo para soportar el 23 de marzo con gallardía, con el espíritu henchido de una posición antichilena, y ni siquiera eso pudieron hacer. Hasta eso lo hicimos mal. Hoy día estamos, ya perdimos el juicio, por lo menos el recurso que presentamos, el habeas corpus y todas estas cosas que hicimos en Chile, no sabemos cómo hacer, vamos a salir a correr a otro lado, reconocimos que estábamos en el territorio chileno. Si a don Evo Morales no se le hubiera ocurrido la pelotudez de hacerlo un asunto patriótico, porque ellos son así, ¿sí? El tema de los aduaneros presos y de los militares presos en Chile lo hubieran solucionado por la vía diplomática. Pero Evo Morales creyó que podía salir airoso de ese asunto y nos fue para el culo. No. Los militares no tienen Yo celebro que los militares no se metan en política, me vas a disculpar, Nilo. Porque los militares metiéndose en política estarían en funciones que no les corresponden. Absolutamente. No le corresponde absolutamente meterse en asuntos de este tipo. Entonces, no lo considero bueno este asunto. Las Fuerzas Armadas las ocupan siempre para reprimir a los ciudadanos.
Las Fuerzas Armadas no están reprimiendo últimamente, es la policía. Es la policía. Tampoco es correcto, ¿sí? Tocarlo el tema.